10 Fiel a los infieles. Hasta aquí nuestro enfoque a la cuestión de si la fe del creyente debe o no ser permanente ha sido más bien negativo. En su mayor parte hemos adoptado una posición más bien defensiva, presentando objeciones a los argumentos de quienes sostienen la opinión de que la fe debe mantenerse para asegurar la posesión de la vida eterna. Habiendo tratado con los principales argumentos que respaldan la necesidad de una fe permanente, tenemos todavía una pregunta más que considerar: ¿enseñan en realidad las Escrituras que, sin importar la consistencia de nuestra fe, nuestra salvación es segura? Sí, lo enseñan, tanto por medio de proposiciones como por ilustraciones. Si fuéramos infieles. En la segunda carta de Pablo a Timoteo se indica el argumento más claro sobre este tema: si somos muertos con él, también viviremos con él, y si sufrimos, también reinaremos con él, y si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel y él no puede negarse a sí mismo. 1 Timoteo 2 de noviembre de 13, énfasis mío: es muy probable que esta estrofa fuera parte de un himno cristiano primitivo. Pablo la incluyó en su carta a Timoteo más o menos de la misma manera en que los autores modernos incluyen versos de himnos o porciones de poemas en sus obras actuales. Pablo creía que las frases eran teológicamente consistentes y serían para Timoteo una ilustración memorable de 4 grandes verdades. La primera de ellas es quizás una referencia a Romanos 6, y a la enseñanza de Pablo acerca de nuestra crucifixión con Cristo. La segunda tiene que ver con la recompensa especial para los que permanecen fieles a través de la persecución. La tercera hace eco de las palabras de Jesús en Mateo. Algunos la han tomado como referencia a una posible apostasía. El contexto, sin embargo, sugiere que es una repetición del verso previo, pero en forma negativa. En otras palabras, así como el fiel recibirá el reconocimiento y aprobación del Padre, el infiel perderá su reconocimiento y aprobación especial. De este modo el lector está listo para la cuarta y última verdad. Él permanece fiel. El creyente infiel no recibirá un lugar especial en el reino de Cristo, como aquellos que son tan afortunados que se les permitirá reinar con él, pero no perderá su salvación. El término que se traduce como infiel simplemente significa incrédulo. Es muy interesante observar que el verbo está en tiempo presente. Y procede de la misma raíz que se usa en Juan, en donde se habla de creer con respecto a la obtención de la vida eterna. Lo que el apóstol quiere decir es evidente. Incluso aunque el creyente se proponga convertirse en incrédulo, su salvación no está en peligro. Cristo permanecerá fiel. Quienquiera que escribió este himno debe haber sabido que este concepto es difícil de aceptar: el Santo Hijo de Dios permitiendo al hombre retener su salvación una vez que ha perdido su fe. Esto es algo que no es fácil tragar. Para su crédito, el escritor de este himno incluyó la razón por la cual Cristo no arrebatará su regalo de la vida eterna: él no puede negarse a sí mismo. El escritor alude a la unión de la cual cada creyente participa en el cuerpo de Cristo. Una vez que la persona pone su confianza en la muerte de Cristo como pago por el pecado, inmediatamente llega a ser parte de ese cuerpo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. 1 Corintios 12.13. Cristo no le negará al creyente incrédulo su salvación, debido a que hacerlo sería negarse a sí mismo. ¿Por qué? Fiel o no, toda persona que ha tenido en algún momento una fe salvadora, es parte permanente del cuerpo de Cristo. Cualquier acción que Cristo tome en contra de un creyente, la tomaría en contra de sí mismo, porque cada creyente es una parte de su cuerpo. Este pasaje destaca 4 doctrinas básicas. Primero, todos los creyentes tienen el potencial de experimentar vida en abundancia. Segundo, los creyentes fieles serán recompensados por su fidelidad. Tercero, a los creyentes infieles se les negará el reconocimiento que hubiera sido suyo si hubiesen permanecido fieles. Y finalmente, los creyentes que pierden o abandonan su fe retendrán su salvación, porque Dios permanece fiel. Como alguien lo explicó, ¿podemos tener alguna duda? ¿Por cuánto tiempo podemos dudar? ¿Hasta qué grado podemos dudar? ¿Hay una cuota divina que no nos atreveríamos a exceder? Los verdaderos hijos de Dios no pueden llegar a ser otra cosa que hijos, incluso siendo desobedientes y débiles. La fidelidad de Cristo a los cristianos no es contingente a la fidelidad de ellos a Él. Las ilustraciones perfectas. La Biblia no solo afirma que nuestra salvación es segura a pesar de nuestra falta de fe, sino que ilustra igualmente esta verdad.
La debilidad de estas ilustraciones, sin embargo, es que argumentan desde el silencio. En estas instancias, la Biblia nunca dice realmente, aun cuando él perdió su fe, no perdió su salvación. Pero tampoco el texto asevera que una persona o grupo en particular abandonó su fe y por eso perdió su salvación. De modo que a los lectores se les deja para que decidan por sí mismos. La fuerza de este argumento reside en el hecho de que hay varios individuos en las Escrituras que dejaron de creer por un tiempo y, sin embargo, nunca se cuestiona su salvación. Incluso durante el periodo de tiempo en el que su fe vaciló, su seguridad eterna nunca se discutió. Si la salvación es contingente a la continuidad de la fe, estas narraciones hubieran sido el perfecto lugar para señalar este detalle teológico tan significativo. No obstante, según lo veremos, estas porciones de las Escrituras se usan para confirmar el punto de vista precisamente opuesto. En cada caso hallamos que Dios permanece fiel, aun a los infieles. La débil fe del hombre. El apóstol Pedro nos provee una excelente ilustración de los versículos de 2 Timoteo que examinamos. Sabemos que Pedro era un creyente. Cuando Cristo le preguntó quién creía que era él, Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16.16. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16.17-18. Pedro tenía la respuesta correcta a la pregunta de Jesús, y Jesús le respondió prometiéndole incluirlo en el fundamento de la iglesia. En otra ocasión Jesús les preguntó a los 12 si lo abandonarían como muchos de sus otros seguidores habían empezado a hacerlo. De nuevo la respuesta de Pedro revela su fe en el Salvador: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 6.68-69. Pedro era un creyente desde luego, pero su fe no era inquebrantable. Y Jesús lo sabía. En la noche de su arresto le dio la noticia a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Lucas 22.31. Luego añadió: Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22.32. Énfasis mío: el ataque de Satanás se centraría en la fe de Pedro. Jesús lo sabía con anticipación, como también sabía la derrota temporal de Pedro. Pero en ninguna parte se cuestiona su salvación. Piénselo. Jesús reconoció que Pedro se iba a alejar de él y que le negaría públicamente en el momento más crucial de su vida terrenal y que la fe del discípulo recibiría un severo golpe. Sin embargo, sus palabras finales a Pedro son palabras de aliento. El discípulo estaba a punto de entrar en un tiempo en que su fe sería puesta en peligro, pero no su salvación. Incluso aun cuando Pedro iba a ser infiel, Cristo permaneció fiel. El profeta que dudó en el libro Absolutely Sanehagis destaca otro ejemplo de un creyente que perdió su fe en Cristo: Juan el Bautista. No cabe duda alguna de la fe de Juan en el Salvador, por cuanto dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, y porque era primero que yo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan 1.29-34. Esta declaración es muy importante debido a que Juan nació físicamente antes que Jesús. Juan reconoció a Cristo como el Salvador y como Dios. ¿Qué otra cosa podría haber querido decir cuando señaló: ¿Era primero que yo? Juan el Bautista no solo creyó en Cristo, sino que se entregó totalmente a la misión de preparar al pueblo de Israel para su llegada. Estaba tan concentrado en su labor que animó a sus propios discípulos a que siguieran más bien a Jesús. Y, sin embargo, este hombre, que según el propio reconocimiento de Cristo era el más grande jamás nacido de mujer, empezó a pensarlo de nuevo y empezó a dudar. De súbito no estaba seguro de que Cristo fuera quien él pensaba, y se extendió la fama de él por toda Judea, y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús, para preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando, pues, los hombres vinieron a él, dijeron:
Juan el Bautista nos ha enviado a ti, para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Lucas 7:17 a 20. Acerca de estos sorprendentes versículos, Hayes escribe, es difícil creer lo que vemos cuando nos encontramos con este pasaje por primera vez. Aquí está el gran profeta y precursor del Cristo de Dios cuestionando a la misma persona de quien una vez había dado audaz testimonio. Es claro, entonces, que este gran siervo de Dios está haciendo una pregunta que quizás había sido resuelta mucho tiempo atrás. Su interrogante es, manifiestamente, una expresión de duda acerca de la misma verdad por la cual los hombres y mujeres son salvos. Juan no poseía la fe salvadora en ese momento de su vida. Ya no estaba seguro de que Cristo era el Salvador del mundo. Reconsideraba si Cristo era el Cordero de Dios. Pero aun cuando su fe se hallaba en su punto más bajo, Cristo todavía pudo decir de él, este es de quien está escrito, envío mi mensajero T, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Lucas 7. 27 a 28. Aun cuando Jesús dijo estas cosas de Juan en el preciso momento en que la fe de éste se hallaba en su punto más bajo, el Señor jamás sugirió algún indicio de la idea de que la salvación de Juan estuviera en peligro. En lugar de eso, lo elogió y lo honró con el título de profeta, y no cualquier profeta, sino uno cuya venida fue anunciada en el Antiguo Testamento. Una fe firme, lo hemos oído 1000 veces, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Pero, ¿se ha preguntado usted alguna vez qué es lo que el enemigo está tratando de devorar? El siguiente versículo nos lo dice, al cual resistid firmes en la fe. 1 Pedro 5:9, énfasis mío: Satanás quiere destruir su fe. Una vez que ésta se debilita, o se desvanece, usted queda impotente ante él. Su confianza desaparece, y, prácticamente, lo inutiliza para cualquier propósito en cuanto al reino de Dios. Su fe está siempre bajo ataque. Ganará algunas batallas y perderá otras. A veces sentirá como si pudiera mover montañas. En otras ocasiones se encontrará clamando a Dios por una señal. Pero, independientemente de la forma en que se halle su fe, su salvación siempre está intacta. Por cuanto, en tanto que su fe fluctúa a menudo, de acuerdo a sus cambiantes circunstancias, su salvación está anclada en la naturaleza y gracia inmutables de Dios. ¿Sabe usted? 1. Enseñan en realidad las Escrituras que, cualquiera sea la consistencia de nuestra fe, nuestra salvación es segura. Explíquelo. 2. ¿Se refería el apóstol Pablo a la apostasía cuando escribió, si le negaremos, él también nos negará? Explíquelo. 3. ¿Por qué es que cada acción que Cristo toma en contra de un creyente, la toma en contra de sí mismo? 4. ¿Cuándo Juan el Bautista dudó en cuanto a Jesús? ¿Cómo respondió Cristo? 5. ¿Cuál es el estado de su salvación si su fe se destruye? Para una explicación de este punto de vista, véase The Bible Knowledge Commentary, Victor Books, Wheaton, Hill, 1983, pp. 43, 754. The Bible Knowledge Commentary, p. 754. Jesús oró que la fe de Pedro no falte, lo cual no elimina la posibilidad de que la fe de Pedro fluctúe temporalmente. Los hechos que siguieron luego esa misma noche indican que la fe de Pedro en efecto sufrió. El término que se traduce, falte, en el versículo 32 se usa en Lucas 16:9 también. Allí describe lo que ocurre finalmente a las cosas temporales de esta tierra, ellas faltan. En ambos casos faltar implica la idea de finalidad. Jesús oró que la fe de Pedro no le falte para siempre. Indica que su oración será contestada cuando dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Sane Hayes, Absolutely Free, p. 105. Hayes, Absolutely Free, p. 105.